Bienvenidos a Sala de Artistas de TVUSAC de la Tricentenaria Universidad de San Carlos. Tenemos la dicha, la suerte de tener en esta oportunidad a una invitada muy jovencita ella, pintora con una ejecutoria en el mundo, en el universo de la pintura mural poco común, larga, con una trayectoria muy larga para su edad, graduada en dibujo de construcción en principio, luego con un pensum cerrado en la Escuela Superior de Arte, en proceso de tesis, y me une a ella otro elemento, y es que aparte de compartir el hecho de que que estamos en el mundo de las bellas artes ambos, esta patoja es mi paisana, es zacapaneca. Entonces se las quiero presentar. Es Susana, la maestra Susana Oliva. Bienvenida a las cámaras de TVUSAC y gracias. A su sala de artistas, Susi. Gracias, Su. Quiero que nos cuente cómo es eso de que es terriblemente autodidacta. Esta patoja empezó a pintar muy niña, entonces prefiero que sea ella quien les cuente cómo es eso de que ha pasado la vida metida entre pinceles, pinturas, marcadores, lápices, y enfrentando el lienzo en blanco desde muy niña. Por favor, cuéntenos. Bueno, gracias por el espacio y por permitirme contar un poquito de mi historia personal. Pues yo desde que tengo memoria me gusta pintar, ¿verdad? Tal vez mis primeros años de vida estuvieron como marcados por mucho silencio tal vez y soledad. Entonces, pues yo tenía mucho tiempo para explorar mi creatividad. Mis papás me apoyaron desde el principio, desde que vieron que a mí me gustaba, me dieron un lápiz y me decían pinte. Entonces ya empecé a decirle pinte a los lápices, ¿verdad? Y yo pedía un pinte para estar rayando, rayaba paredes, mesas, todo lo que encontrara en blanco. Entonces pues mis papás me compraban muchos cuadernos, papeles en blanco, pero me los terminaba así súper rápido. Y mis primeros años los viví en casa de mis bisabuelos en zona 6 y también recuerdo que mi bisabuelita cuando ya no tenía dónde pintar, una vez le pedí, me dijo es que no tengo, y fue a la cocina y sacó una caja, como que había guardado varias cajas de cereal y partidas como a la mitad y me dio una cajita, entonces yo pintaba en la parte de adentro de la caja. Y así mis papás pues los dos trabajaban, entonces yo a veces me recuerdo acompañar a mi mamá tal vez a su oficina porque ella es abogada. También pues alrededor estaban como que sus compañeros, era como un bufete y ellos tenían marcadores, resaltadores, y cuando pues no tenía nada que hacer me daban un papel igual y iba de escritorio en escritorio pidiendo los resaltadores para poder... Acabándoselos. Ajá, acabándome para poder juntar varios colores para hacer mi pintura. Sí, así fui... no sé, como entendiendo que yo quería dedicarme a eso, entonces de muy pequeña yo le dije a mis papás, yo quiero ser pintora. Ellos me decían que no, me daban otras opciones, ¿verdad? Me decían, eso no es un trabajo, una profesión real. Me decían, no, tú vas a ser maestra o vas a ser doctora o vas a ser arquitecta o algo así, ¿verdad? Y yo decía, no, yo voy a ser pintora. Y pues me apoyaron llevándome al Cerrito del Carmen, creo que fue como 2 veces tal vez, pero fueron como mis primeros encuentros tal vez así como con maestros, ¿verdad? Y me ponían a hacer paisajes. Recuerdo que vi dentro del cerrito hay un grupo de maestros que estaba pintando un retrato de una mujer con una referencia, con una foto, y yo tenía como 6, 7 años creo, y yo les decía que yo quería hacer eso, pero no me dejaban porque no tenía ni la habilidad ni la edad para hacer eso, ¿verdad? Pero empecé también a ver que me gustaba el retrato, que quería dibujar personas.
Y entonces, pues de ahí nos mudamos a San Miguel Petapa y, y también ahí empecé como mi práctica, digamos, con mis compañeros. Ellos todavía me recuerdan porque tengo algunas amigas con las que todavía hablamos y se recuerdan que teníamos como 10, 12 años y yo siempre estaba en la clase dibujándolas. Y ellos también me compartían fotos de las fotos que dan así como a fin de año, ¿verdad? Cuando nos toman las fotos de la promoción. Ajá, de la promoción. Las promociones. Y entonces nos regalábamos fotografías y yo juntaba varias para tener referencias para cuando llegara a mi casa dibujarlas, ¿verdad? Me recuerdo que me frustraba mucho porque no podía y en las tardes pues yo terminaba rápido mis tareas y me ponía a practicar a hacer los retratos, ¿verdad? Y el otro día se los llevaba y se los regalaba. Entonces así fueron mis primeros años. ¿Sobreviven algunos de esos trabajos? Sí, muchos, sí los guardo y tengo muchos cuadernos de cuando ¿Y sus amigos pintaba. también guardan sus retratos? Sí, qué bueno. También, sí, eso me han dicho que muchos han guardado dibujos de los que yo hacía en ese tiempo. Qué bueno, eso es bueno porque es como un registro de su historia personal, de su historia privada, ¿verdad? No hay duda. Sí. Cuéntenos la historia de su abuelo, su abuelo que quería ser artista, que quería ir a la ENAP. Sí, bueno, con mi abuelo hay una historia ahí un poco complicada que yo no lo conocía a él en persona, porque él vivió y murió en Estados Unidos, pero no supe de él hasta como a los 12, 13 años más o menos. Y me enteré, ¿verdad? Porque ya pudimos empezar a hablar, nos comunicábamos más como en línea y también por historias que me contaba mi abuela, me di cuenta que de ahí venía como que tal vez el gen del arte, ¿verdad? La beta artística. Sí, porque... La vena del arte. Me contaba que él también dibujaba a sus amigos, a sus familiares, hacía caricaturas y que logró entrar a la ENAP, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, pero sus papás no lo dejaron seguir practicando el arte porque él tenía que ser auditor. Entonces, pues al final hizo lo que sus papás quisieron y se dedicó a la auditoría, dejó el arte por completo, ¿verdad? Y cuando yo me enteré de eso, pues me dio mucha tristeza. Yo ya estaba grande cuando me enteré. Yo creo que sí tenía más o menos como 15 años. Todavía estaba decidiendo qué iba a estudiar. Y me di cuenta que se repetía otra vez la historia, ¿verdad? Porque yo también entré a la ENAP cuando tenía como 16 años. Pero como igual mis papás tenían como dudas sobre lo que me iba a dedicar después, mi mamá preguntó y le dijeron que no daban matemáticas ni física, ¿verdad? Entonces eso la asustó y dijo, bueno, ¿y entonces qué puede seguir después de acá? Y creo que le dijeron que solo había como que una opción en la universidad, ¿verdad? Entonces ya no me permitieron estudiar en la ENAP y por eso estudié un bachiller industrial y perito en dibujo de construcción para posteriormente estudiar arquitectura. Pero pues ahí fue donde yo dije, bueno, ya no puedo seguir haciendo, digamos, lo que mi familia tal vez quiere que haga, porque sí me han apoyado y todo, pero sentí que pues ya era un momento de decisiones. De decisiones muy importantes, momentos muy difíciles también. ¿Y usted decidió por el arte, indudablemente? Me decidí por el arte. Sí, me acuerdo que fue en un InfoUSAC donde yo fui a la USAC a ver las carreras que habían y justo vi al maestro Mauro Vázquez que estaba en el puesto de la Escuela Superior de Arte haciendo un retrato y yo casi que lloré y dije, no, yo de aquí soy, aquí me quedo. Esto es lo que quiero hacer. Sí. Qué bueno descubrir eso, ¿verdad? Ajá. Entonces sí, en 2013 pues yo entré ya a la Escuela Superior de Arte y a profesionalizarme. ¿Cómo no? Es indudablemente profesional de la pintura usted. ¿Se puede vivir de la pintura?
Sí, yo considero que sí. Hay como que muchas dudas en torno a esto de si se puede vivir del arte o no, pero la verdad es que yo llevo varios años viviendo de lo que hago. Lo que sí es que pues soy bastante versátil, ¿verdad? No solo de vender mis obras y de hacer encargos, vendo mis obras personales, ¿verdad? Con temáticas personales, también hago retratos, ilustraciones también, del muralismo y la pintura corporal. ¿Cómo no? Es decir, no va en una línea, en una sola línea, sino Sí. que es multidireccional. Sí, y también sí es muy difícil, o sea, sí está la posibilidad, sí se puede, pero también es complicado, ¿verdad? Y a mí me ha costado muchos años, ¿verdad? De estar como en el medio, intentando estar activa, conociendo a muchas personas, metiéndome ahí en los lugares, ¿verdad? Para poder exponer. Bueno, la vida material entraña complejidades, ¿verdad? Sí. No hay todos. un oficio al que uno llegue y hasta arriba, es difícil eso, yo no creo que lo haya realmente. Sí. Va siempre, tiene un proceso, va siempre de lo simple a lo complicado, y en la medida en que usted va complicando las cosas, en términos generales debiera haber un mayor rendimiento también, ¿verdad? Sí. O sea que si uno va con usted y le dice, mire Susi, necesito que me haga este retrato, se puede. Claro. Es el oficio. Los Es el murales, oficio. ¿cómo funciona lo de los murales? Denos un vuelo de pájaro por ahí. Bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona la actividad en términos generales? Y usted, ¿cómo es que usted participa? ¿Cómo llegó a eso? Bueno, yo llegué, mi primer mural lo hice en 2015, cabal estaba en la ESA y fui invitada por una promoción antes que yo, ¿verdad? Porque estaban en su clase de muralismo justo con el maestro Maudo, iban a hacer un mural bastante grande en Nevaj Quiché. Entonces, pues me invitaron a este viaje con otros 2 compañeros por nuestra habilidad con el retrato, cabal. Entonces fuimos a apoyar ahí a los compañeros. Me acuerdo que eran como 24 personas y en una semana hicimos un mural de, si no estoy mal, 14 o 15 metros de largo, por unos 3 de alto o más, creo que era un poco más. Y sí fue, para hacer mi primera experiencia de mural, fue muy cansado, también muy enriquecedor, porque fue una experiencia muy emotiva también. O sea, pude darme cuenta yo de principio a fin, lo que era pintar un mural artístico, ¿verdad? Puramente artístico, porque el boceto fue original, fue boceto del maestro y nosotros ayudamos a reproducirlo, ¿verdad? Con la técnica, con referencias del natural, también nosotros mismos nos ayudábamos para hacer las referencias, ¿verdad? Para pintar los retratos, y el tema también cargado de mucha memoria histórica, Sí, pues. imágenes y simbología, y la narrativa muy fuerte, muy profunda, y fue una experiencia inolvidable. La verdad que las personas estaban muy emocionadas. Me acuerdo que se puso una placa conmemorativa con los nombres de todos y se hizo una inauguración, que creo que también es muy importante hacerla, y actualmente pues se ha perdido un poco eso de inaugurar el mural así como se debe, con diferentes expresiones artísticas. Entonces, esa vez que se inauguró, pues fue una gran fiesta casi, ¿verdad? De danza, música, palabras de las autoridades, de las municipalidades y de las personas que apoyaron gestionando lo del mural, ¿verdad? Fue muy significativo para mí. ¿En dónde fue? En Nevaj Quiché. En Nevaj Quiché, hasta allá al norte del Quiché, ¿cómo no? Ese es más o menos el momento en el que usted se vuelve profesional. Sí. ¿O es anterior el momento?
Pues fue como en esos años de 2013, 2015 que yo pues empecé a explorar muchas técnicas más, ¿verdad? Y el mural y también la pintura corporal, digamos. Los materiales del muralismo, Susi. El muralismo me da la impresión que es una obra perecedera porque está al aire libre y en la calle, ¿verdad? Sí. Los materiales son materiales, las pinturas son pinturas especiales, o usted va y se compra un bote de pintura Gliden o no. ¿Cómo es la cosa? Cuéntenos. Pues hay murales que duran más, como es el mosaico u otras técnicas, ¿verdad? Bueno, sí. Pero los murales que yo pinto son con pintura a base de agua, entonces siempre trato de que la pintura sea de la mejor calidad, ¿verdad? O acrílico 100%. Y se tiene que preparar la pared primero, ¿verdad? Ponerle alguna imprimación más o menos, así como antihongos, para exteriores, o si está en interior, para interior. Y sí, con pintura acrílica, más que nada. Y después se le aplica un sellador también para que el mural dure un poco más, pero sí siempre va a desaparecer con el tiempo. El destino final del mural es perecedero. Sí. Es decir, todas las pinturas son perecederas finalmente, pero el mural, por estar cabalmente expuesto a los elementos y todo eso, debe ser mucho más, ¿verdad? Sí, así es. Sí tiende a desaparecer, pero también está la posibilidad de restaurarlo, ¿verdad? En el tiempo, de retocarlo. Bueno, se nos acabó el primer segmento. Volvemos con la maestra Susana Oliva a Sala de Artistas de Tebiusac. En un momento, no se vayan, lo mejor siempre está por venir. De vuelta en Sala de Artistas con la maestra Susana Oliva en Sala de Artistas de Tebiusac. Susi, mire pues, el muralismo es un movimiento de reciente cuño en Guatemala. Es decir, no es un... Ha habido épocas del muralismo en Guatemala, como cuando regresa el maestro Juan Antonio Franco de ser ayudante de los grandes muralistas mexicanos, sí, que es el gran movimiento artístico de América Latina, el muralismo mexicano. El muralismo mexicano, hacia ahí es hacia donde quiero ir. Mire pues, hay varios temas en esto que quiero tocar con usted, pero quiero tocar este primero. El muralismo mexicano tiene como sustrato intelectual, como discurso simbólico, la Revolución Mexicana, porque es contemporáneo de la Revolución Mexicana, es el momento en el que la gente que hizo la Revolución Mexicana está en el poder. Y entonces el secretario de Educación Vasconcelos, sí, reúne a los mejores artistas y denle carácter y sentido a la Revolución Mexicana, y surge ese movimiento artístico maravilloso que afortunadamente coincide con este grupo de artistas que son un milagro para América Latina, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, en Guatemala entonces, por los años de la Revolución, de la primavera democrática, de la Revolución de Octubre, aparece de regreso Juan Antonio Franco, y entonces este señor hace, sobre todo en las escuelas tipo Federación del doctor Arévalo, murales preciosísimos. Yo estudié en una de esas escuelas en la zona 5, había un jardín de niños donde había unos murales preciosísimos de Franco, ¿verdad? Sí.
no sé si sobreviven, pero ahí estaban, ¿verdad? De interiores. En Guatemala esto es muy, muy reciente, es decir, después de Franco no hay muralistas. Se va quedando eso ahí, es decir, hay algún atisbos, alguien hace alguna cosa muy concreta, pero no hay muralismo, es decir, está el muralismo ese del centro cívico, que es importantísimo, pero en realidad para, para el tamaño de la ciudad es eso, está concentrado ahí, ¿verdad? En esta época me da la impresión que la vuelta al muralismo empieza con el grupo La Torana, recuerdo yo, que hacen ese mural del Montículo de la Culebra que termina en el Zoológico La Aurora, que es preciosísimo, sí, ¿verdad? Que es un mural cabalmente, como usted decía antes, de mosaico. Bueno, también está el Teatro Nacional, ¿verdad? Que es un gran mural el lugar, ¿verdad? Sí. Y luego, otra vez hay un espacio ahí y quizá el próximo muralista sea Marlon Barrios en un edificio en la zona 13 y luego y luego en ese mural preciosísimo que está en la Estación Transparente del Deseo. Sí. Ustedes ya son contemporáneos de Marlon, aunque no tengan la misma línea de trabajo, pero sí son contemporáneos de él. Sí. ¿Quiénes son los actores más importantes de este movimiento, Susi? Bueno, con la técnica de pintura voy a hablar porque es lo que más he trabajado y conozco, ¿verdad? Siento que ahorita mismo sí está como en apogeo, digamos, el mural. Sí. Los festivales de murales, actualmente hay muchísimos en los varios departamentos del país. He visto festivales en Zumpango, en Chichicastenango, en Sololá. Muchos de ellos, pues, de los muralistas que participan ahí son mis amigos. Yo estuve viviendo en San Juan La Laguna como 1 año y medio también, y ahí pude compartir con otros muralistas. San Juan La Laguna y San Pedro La Laguna son 2 pueblos que no sé si ha visitado últimamente, pero o sea, casi que no hay pared libre, ¿verdad? Todos son murales artísticos. Entonces yo pienso que esos lugares también son muy, muy representativos del movimiento del mural ahorita mismo. De regreso a la pregunta, ¿quiénes son los actores más importantes? Los actores más importantes del muralismo actualmente. Sí, sus compañeros. Pues, sinceramente, creo que somos, perdón, es que son muchos, tal vez, o sea, muchas personas que conozco que actualmente están haciendo mural, pero pues Marlon Barrios es uno de ellos, ¿no? También hay distintos colectivos, tal vez podría nombrar a un colectivo de San Pedro de la Laguna que se llama IJATS, y ellos considero que también ahorita están como en el tope así del muralismo, así bastante activos. ¿Cómo no? Sí. Mire, por aquí ha pasado de los muralistas del Volcán, Fernando Pumabrón. Este tema no es nuevo para nosotros, pero es importante, como le contaba yo hace un momento, para mí particularmente. Ha pasado Fernando Pumá, ha pasado también Luis Caal, que son maravillosos los maestros, ¿verdad? Tienen un trabajo, no puede creer las cosas que hacen ustedes con las paredes de las casas de los pueblos, ¿verdad? El muralismo también es contemporáneo del graffiti.
el graffiti no es nuevo realmente. El graffiti como se conoce hoy, con spray o con aerógrafo, es una maravilla, pero el graffiti yo recuerdo el graffiti político en Guatemala. Cuando era yo joven había grafitis de izquierda y derecha en las paredes, amanecían las paredes cuando iban a amenazar a alguien, ¿verdad? Y entonces, puchica, era una cosa re fea aquello. Pero digamos, artístico, el graffiti artístico es contemporáneo también de ustedes. ¿Usted tiene relación con gente del mundo del graffiti? Sí, también. Es que justo le decía, o sea, no se puede como, no le podría decir específicamente quién es, ¿verdad? Pero es que es un mundo muy, muy amplio tal vez, o sea, sí hay muchos, o sea, usted mencionaba algunos, Luis Caral también lo conozco, pero hay una cantidad de muralistas ahorita y cada vez va creciendo también, ¿verdad? Por estas actividades que se hacen. Y sí, conozco también graffiti. Creo que como que el objetivo principal del graffiti tal vez como que se ha perdido, es lo que yo he escuchado, ¿verdad? Porque yo no trabajo con aerosol ni hago graffiti, pero sí tenía entendido que originalmente eran frases o letras, ¿verdad? Como deformadas o con estilo de cada artista. Y ahora los muralistas también hacen uso del aerosol, ¿verdad? Combinado incluso con pintura acrílica para hacer sus diseños. Están enriqueciendo la técnica. Sí, ahí como que se está como, sí, está migrando a otras técnicas. Ajá, y es que también en esas actividades de mural compartimos muchos artistas de graffiti, artistas de mural, de mosaicos, hacen una variedad así. Digamos, hay en un mismo mural, por ejemplo, varios artistas participando, la integración de varios artistas. Sí, también. Murales colectivos hemos hecho y sí, también cada artista participa, ¿verdad? Dejando como que su estilo, su marca, su huella, ajá, y sí, con diferentes técnicas también, como le decía, aerosol, con pintura acrílica, hasta a veces pintura de aceite, ¿verdad? Cada quien usa lo que mejor sabe. Hay una falta imperdonable que vamos a reparar en este momento cuando hablamos de de una suerte de síntesis de la historia del muralismo en Guatemala. Se me olvidó hablar de los murales del campus central de San Carlos, que se hacen, me parece que en el año 72, dirigidos por el maestro Arnoldo Ramírez Amaya, pues, pero en la que participó un grupo, no vamos a decir multidisciplinario, jóvenes escritores y jóvenes pintores, pero sobre todo jóvenes escritores y pintores, en lo que en principio fue la Plaza Rogelio Cruz. Después se extendió, ¿verdad?, la Facultad de Arquitectura, y no recuerdo si la Facultad de Arquitectura es antes o después de la Plaza Rogelio Cruz. Pero el asunto es que, digamos, está también esa constancia del muralismo, muralismos que están desapareciendo, tengo entendido, sí, ¿verdad? Sí, muchos los han tapado, sí, más en estos últimos años difíciles de la USAC. Se han borrado muchos murales con mucha carga histórica, digamos, con muy importantes, o sea, importantes para la comunidad. Importantes desde el punto de vista estético también, ¿verdad? También. Porque son parte de la historia, de la cultura del país. Sí. Bueno, pero era para reparar un poco el error. Vamos a ver, hablemos de su vida profesional. ¿En qué momento empieza y cómo empieza su vida profesional? ¿Cómo es que le ofrecen pagarle por algo la primera vez? Pues justo empieza tuve como etapas, digamos, o épocas donde yo trabajo una técnica y me dedico solo a eso, después como que me aburro, me paso a otra y así he ido. La verdad es que no he sido muy constante con algo, ¿verdad? Solo con el mural sí, y la pintura corporal también. Pero una época donde exponía mucho, justo fue de 2015 a 2017,
y trabajara la técnica de acuarela. Entonces, pues sí, llegaban personas, se acercaban a mí a preguntarme, ¿verdad?, por la obra expuesta. Entonces así fui como que ahí teniendo mis primeros clientes, que todavía les vendo obra también. Ah, qué bueno. Esos años fueron cruciales. Hice ahí como que su cartera de clientes. Mi cartera de clientes, ajá. Ah, qué bueno. Sí. Okay. Y sí, así me fui como que conforme cambiaba de técnica, ¿verdad? Y exponiendo y publicando mis trabajos, así como el mural, pues me iban pidiendo también, ¿verdad? Entonces ya tuve que yo empezar a informarme, a investigar sobre costos, ¿verdad? Cómo cobrar, los precios. Y con la pintura corporal, pues lo mismo, ¿verdad? Siempre que uno se expone su arte, pues siempre hay gente interesada y hay una demanda. Ok, mire, hay una cosa de la que quisiera que habláramos. Cuéntenos sobre sus etapas de desarrollo. Esto es, ¿qué técnicas de las artes plásticas ha abordado y con qué profundidad, hasta dónde ha llegado con ellas? Es decir, o en todas ha sido de entrarle al hueso. Sí, casi que sí. Pues con la acuarela, yo, pues cuando era pequeña tuve algunos talleres, ¿verdad? Pero no la pude trabajar muy bien hasta que entré a la universidad con el maestro Víctor Hugo Valenzuela. Él fue el que... De gratísima memoria, mi hermano. Sí, el que en paz descanse, Víctor Hugo. Él fue el que nos amplió como la visión a todos ahí en la U de cómo se trabajaba la acuarela ya de manera profesional. Y él un gran acuarelista, de lo sí, mejor que había en Guatemala realmente. Así es. Entonces, pues de él aprendí, también de Leonel del Cid. También fue mi maestro. También anduvo por aquí Leonel. Sí. Ya. Entonces de él pues aprendí... Un gran investigador, Leonel. Exacto, ¿verdad? Sí, un gran investigador. Él fue el que me enseñó cómo hacer mis propios materiales, ¿verdad? Entonces hacer óleo, hacer acuarelas, crayones pastel. Y pues en todo el tiempo que estuve estudiando, como de 2013 a 2017 más o menos, fue el tiempo en que yo estuve experimentando todas las técnicas y también exponiéndolas. ¿Cómo no? Pero aprendió a hacer entonces acuarela, acrílico, grabado. óleos, grabado también, incluso grabado me metí a un curso libre en la ENAP también para adentrarme un poquito más porque me gustó mucho también el grabado. Pues las técnicas que aprendí, linografía, colografía, llegué hasta aguatinta y aguafuerte, ya con placas de metal y de cobre, sí. Y pues de ahí me empecé a dedicar ya a los retratos, entonces sí lo fui trabajando ya en la técnica del óleo. Entonces yo hacía retratos y también hubo un tiempo que viví de hacer retratos, entonces sí, y esa etapa fue sí solo casi que de puro óleo, ¿verdad? Y lápiz. Y ahora estamos en muralismo y body paint. Ok, hablemos vamos a hablar del body paint de manera separada. Primero quisiera que nos contara sobre sus exposiciones colectivas. Porque primero son colectivas las exposiciones en general, ¿verdad? Sí, bueno, les voy a retroceder un poquito. Antes del body paint estuve en un colectivo que se llamaba Colectivo Quej, igual con compañeros de la universidad, donde nuestro objetivo era exponer como artistas emergentes, ¿verdad? E invitar a otros artistas emergentes como nosotros a exponer de forma colectiva, y buscábamos lugares no convencionales para exponer, decíamos nosotros. Pudimos exponer y abrir espacios también como para aptos, se diría, para exponer, porque en algunos espacios no habían y nosotros llegábamos como a proponer que se hiciera como la instalación para poder colgar obras
Por ejemplo, en el Colegio de Psicólogos de Guatemala expusimos y habilitamos un lugar en Pasaje Tatuana, también hasta en salones de belleza exponíamos y así en muchos lugares. Entonces con ellos me fui como que adentrando como al mundo de las exposiciones colectivas, ¿verdad? Porque nosotros lo autogestionábamos también, Sí, pues. todo y casi que poníamos... Era conseguir el lugar, ir a colgar y Sí. el catálogo, todo. Hacíamos la convocatoria, catálogo y siempre invitábamos a un artista de renombre que nos apoyara, ¿verdad? Con lo de la curaduría y cosas así. Y después, bueno, yo ahora sí con lo de la pintura corporal o body paint, me fui, perdón, sí. Mire, ¿sabe qué? Voy un poco Se nos terminó el desordenada. tiempo. Entrémosle a esto, al body paint en el próximo segmento. Volvemos con la maestra Susana Oliva a Sala de Artistas de TV USAC en un momento. No se vayan, por favor. Estamos de regreso en el tercer segmento de su Sala de Artistas con la maestra Susana Oliva. Susi, ahora queremos que hable de su otro amor, el body paint. Cuéntenos en qué momento llega usted a eso y por qué. El muralismo, ya hablábamos con usted antes, es una actividad, es un hecho estético perecedero, pero el body paint lo es mucho más porque es ahí sí que un trabajo monumental para un ratito, ¿verdad? Por favor, cuéntelo usted. Bueno, Materiales, todo esto, todo lo que sí, gire en torno al tema, por favor. En torno al body paint. Bueno, la pintura corporal yo me empecé a interesar, pues igual cuando entré a la universidad, yo miraba publicaciones, en las clases también mirábamos pues algunos artistas que se dedicaban a este arte sobre el cuerpo. Ajá. Y yo no tenía la menor idea de cómo eso se trabajaba, entonces sí tuve que investigar y preguntar como... En redes sociales preguntaba a artistas internacionales que miraba yo su obra y ellos me decían que trabajaban con pintura acrílica, algo que me asustó mucho porque yo dije, no, me daba mucho como miedo hacer una obra sobre la piel con pintura acrílica porque puede ser pues a veces tóxico o perjudicial para la piel. Entonces me adentré más en esto y fui investigando y también fue un momento como de un bloqueo, pienso yo, porque estaba en un momento donde yo no estaba creando. Entonces me llamó la atención esta técnica porque dije yo, bueno, es algo que yo puedo experimentar, algo nuevo, con un lienzo nuevo que sería un cuerpo, ¿verdad? La piel. Y tengo también poco tiempo, entonces también trabajar como que bajo esa presión, al mismo tiempo sentí que me liberaba, tal vez, ¿verdad? Porque no había tiempo como para errores, ¿verdad? Tenía que resolverlo en corto tiempo, porque para hacer una pintura corporal, yo pienso que máximo se puede pintar unas 8 horas y hasta es demasiado, ¿verdad? Sí, porque tienen que tener también al lienzo parado, sí, sentado, como sea, 8 horas, ¿verdad? Ajá. Es muchísimo tiempo. Bueno, con sus descansos y que toma agua, que come algo, pues se van como unas 8 horas ya con un body paint completo. Entonces yo empecé a comprar esta pintura. Yo lo que uso es pintura, maquillaje corporal a base de agua. Entonces es algo parecido a la acuarela, que tiene cubre un poco más, ¿verdad? No tiene transparencia, sino que es maquillaje, pero es a base de agua. Y lo encontré acá en ese entonces solo en un lugar, en una distribuidora aquí en la ciudad. Y conforme fueron pasando los años, pues me enteré como de otras tiendas y marcas que traían esa pintura.
empecé con medio cuerpo. Bueno, cuando empecé sí empecé con crayones de pinta carita de esos de los payasos. Intenté hacer medio cuerpo con otra mi amiga y nos quedó muy bien, pero nos tardamos muchísimo y la verdad que y era pintura grasa, ¿verdad? Era un crayón graso. Entonces recuerdo que al modelo le costó muchísimo quitarse esa pintura y yo lo miraba como dañándose la piel cuando se estaba quitando. Yo decía, no puedo volver a cometer este error, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando pues ya en los próximos yo ya había invertido en mi pintura, en mis materiales, pinceles de cerda suave, esponjas y ya empecé a animarme a hacer body paints así completos, ¿verdad? Ajá. Y hacía mis publicaciones y entonces ahí fueron saliendo personas que querían colaborar conmigo, ¿verdad? Así que querían que yo los pintara o tomar fotos, video, entonces empecé en mis inicios a hacer colaboraciones con fotógrafos y artistas escénicos, ¿verdad? Que han sido mis modelos. Ha ido volviéndose un arte con asociaciones Exactamente. a otras disciplinas del arte. Sí, y es bonito porque cada uno pues con su línea de trabajo. Línea de trabajo, con su rama. Con su técnica de trabajo. Se vuelve un trabajo muy completo, siento yo, así, no sé cómo explicarlo, pero hasta el proceso es bonito porque uno está compartiendo con otras personas de otras ramas artísticas, ¿verdad? Experiencias y hablando hasta sobre lo que piensan del diseño que se está trabajando en el momento, ¿verdad? Entonces yo a veces tengo alguna inquietud, un tema y lo proponía, ¿verdad? Así como, bueno, yo quisiera hacer una pintura corporal sobre la protección, digamos, del ambiente, de la naturaleza, entonces... De ahí surge la venadita esa, sí, que es preciosa, sí, lindísima, le quedó preciosísima. De mis favoritos, esa la trabajé en San Juan La Laguna, porque la verdad que hay, pues, paisajes y lugares donde tomar fotos había. Vamos a ver, ¿y el financiamiento de esto de dónde viene? De las otras actividades. Sí, es un fotógrafo, ¿verdad? El interesado que tiene una temática en específica que quiere trabajar, él es el encargado, digamos, de pagarme mis honorarios y los de la modelo, ¿verdad? Y a veces he sido yo, ¿verdad? Yo quiero hacer esto, yo soy la que dirijo y todo, entonces yo soy la que le pago a la modelo o al modelo y al fotógrafo también, ¿verdad? Y igual si tiene asistentes y todo esto también. Y digamos ahí, como supongo que hay en economías más desarrolladas que la nuestra, hay, por ejemplo, una compañía de danza que le pida un trabajo de ese tipo, que usted dirija un trabajo de ese tipo, o usted, o simplemente es pintura corporal y ahí muere, y hay fotografía o hay actuación también atrás del trabajo. Pues sí, he participado en actividades así y... Actividades más complejas. Más complejas, así. Hace un par de años estuve con un grupo de teatro. Bueno, una de mi amiga fue la que lo dirigió, que se llamaba Teatro Lírico. Y ella lo que quería hacer era cantar como en ópera, canciones, ¿verdad? Canciones de ópera y canciones también guatemaltecas. Y con un violinista, una pianista y yo fui la encargada de la creación de los personajes, digamos, ¿verdad? Pues colaboré pues en esta puesta en escena que fue en el Teatro Nacional, en el Festival de Junio, si no estoy mal. ¡Hala, qué bonito! Y la verdad fue una experiencia increíble y donde ya pudimos unir varias artes, ¿verdad? No solo era teatro, música, pintura, ¿verdad? Pintura corporal y fue, la verdad que nos fue muy bien. Bueno, mire, sería ilógico pensar que el arte no se asocia a otras disciplinas de las artes, dado que está pasando prácticamente en todos los ámbitos del quehacer humano, en la ciencia, por ejemplo. Astrofísica,
¿verdad? Sí. Astrobiología, biología de afuera del globo, de la inmensidad del universo, ¿verdad usted? Es decir, yo creo que hay ya muchas ciencias que han ido asociándose y el arte no debiera ser la excepción. Es decir, además no hay razón, ¿verdad? En un momento en el que somos tantos, somos 7.000, casi 400 millones de seres humanos sobre la faz del planeta, por un lado. Y por otro lado, gente generando, porque es que esa es una condición consustancial al ser humano. Crear, generando, creando nuevas propuestas. Sí. Entonces, y con las computadoras a la orden del día también, ¿verdad? Entonces, es como lógico que esto esté pasando y es una maravilla que usted esté metida en esto también, que usted esté subida en la cresta de la ola. Mire, me alegra muchísimo eso que acaba de contar de esta actividad, porque pues es indudablemente, por lo que usted dice, una actividad de gran envergadura para el arte nacional, para la creación, para nuestros artistas, ¿verdad? ¿Qué otra cosa quiere contarnos del body paint antes de pasarnos a otro tema? Bueno, mucho. No me va a dar tiempo. No, pero tal vez voy a retroceder un poquito, que me estaba recordando que en mis inicios también, bueno, no en mis inicios, ya llevaba rato ganando algunos concursos de pintura corporal acá en el centro histórico, y cuando hice mis prácticas de la universidad me fui justo con un grupo de danzantes mayas que ellos hacían teatro danza, era, y yo fui ahí justo porque vi la necesidad de ellos que tenían de la creación de personajes. Entonces, en ese tiempo de mi EPS fui a apoyarlos con pintura corporal para sus presentaciones, y ellos también hablaban de temas así como del cuidado del medio ambiente, de los animales también, e historias así como del Popol Vuh que ellos trabajaban. Entonces, también fue una experiencia muy enriquecedora para mí, que me hizo crecer mucho, entender muchas cosas desde otras perspectivas, conocer más personas también del ámbito pues del teatro, de la danza, que veían y valoraban y usaban la pintura corporal en sus presentaciones, ¿verdad? Y también tuve la oportunidad de organizar un festival de pintura corporal en San Andrés Semetabaj sobre aves locales. Entonces también fue otra actividad muy bonita, donde pude compartir con varios artistas de alrededor del lago que llegaron, y yo les di como un taller de pintura corporal y información sobre aves locales, y me di cuenta que también pues esta técnica me servía para expresar y como difundir lo que a mí me interesaba, que era esto, ¿verdad? Como la biodiversidad que hay en cada lugar, y al conocerla también uno siente esa responsabilidad de cuidarla, ¿verdad? Y no digamos verla representada en un cuerpo humano. Siento yo que hubo como una, no sé, como conexión y entre todos los artistas y con esas temáticas que nos hicieron crecer a todos. Antes que usted inicie su investigación sobre body paint, ¿hay artistas haciendo esto en Guatemala o usted es puntera en el asunto? ¿O es puntera y había muy pocos? Yo creo que sí soy de las más representativas en la técnica de la pintura corporal en Guatemala, porque la mayoría me conoce, y a algunos pues yo también les he enseñado, ¿verdad? Porque he dado varios talleres de pintura corporal en estos últimos años. Perdón, ¿cuál era la pregunta? Es que a veces se me va, se me va la veo. Que sí, que si ustedes que es la puntera o es de los punteros, de los iniciadores de la técnica. Sí, yo considero que sí. Es de los iniciadores de la técnica. Y es absolutamente autodidacta por lo que estoy oyendo, ¿verdad? Sí, soy. Nadie
No, o sea, nadie vino y le dijo, mira, esto es lo que hay que hacer, sino que No. echando a perder la cara del pobre Sí. maestro ese. Sí, literal, echando a perder. Sí, ahí fui yo como, sí, con la experiencia, ¿verdad? Con la práctica y las experiencias diferentes, yo pude alcanzar, siento yo, un nivel alto, ¿verdad? También he participado en el Festival Mundial de Pintura Corporal, que es en Austria, y justo fue por la pandemia, porque en el 2020 esta actividad que era solo en vivo, digamos solo ahí, ¿verdad? En Austria, pasó a ser en línea. Entonces muchos artistas de Latinoamérica tuvimos la oportunidad de participar ahí. Ajá. Entonces, O sea que usted ya tiene varios años de estar en eso. sí, cabal como el mismo tiempo que tengo en muralismo, ajá, que son 10 años. Ajá, 10 años practicando esto. Entonces en 2020 tuve esa primera experiencia que también increíble y en ese tiempo de pandemia, 2020, 2021 y hasta 2022, también fue una época así clave en mi desarrollo artístico porque también tuve la oportunidad de conocer artistas de Latinoamérica, como por el movimiento de la pintura corporal justamente, que hay varios, el principal diría yo que está en Chile, porque ahí fue donde nació Cuerpos Pintados de Chile, y creo que ellos fueron los que hicieron la primera exposición de body paint y la llevaron a varios países, y aquí en Guatemala estuvo en los 90, si no estoy mal, ¿verdad? Yo creo que no había nacido cuando vino esa exposición acá. Y pues ya ahorita en pandemia yo tuve la oportunidad de conocer otros artistas y un movimiento que se llama Body Paint América, donde nos integramos algunos artistas de acá y de otros países para hacer exposiciones en línea en tiempo de pandemia. Ajá. Y también Latin Body Paint, que es de un artista peruano, y seguimos igual con las exposiciones. Entonces varios artistas como que estamos en varios colectivos así de pintura corporal de Latinoamérica. Ajá. Bueno, mire, pues ahora nos vamos a pasar a otro tema, porque si no se nos va a acabar el tiempo y no vamos a hablar de esto. Hay principios generales para las artes, como por ejemplo que la tradición oral es el precedente inmediato de la gran literatura, o que no hay escritor sin lecturas. Igual, no hay pintor sin el conocimiento de los museos. Los museos son como la lectura del pintor, ¿verdad? Sí. Cuéntanos entonces de sus viajes y qué cosas maravillosas ha visto afuera. Bueno, de sus viajes culturales. Sí, pues en la universidad he tenido la oportunidad de representar varias veces a la USAC en festivales de cultura y arte. He ido a toda Centroamérica a compartir mi arte, y también a festivales de muralismo en Honduras, por ejemplo. Pues tuve experiencias muy buenas en muralismo, más en Honduras. El último como encuentro que tuve fue con artistas de diferentes nacionalidades. Había de España, Francia, México, y fue por una invitación cabal de que yo me uniera a esta como caravana muralista, se llamaba. Entonces ahí también fue como muy importante para subir un poco mi nivel del mural, ¿verdad? Al ver estos artistas que ya tenían más experiencia, más trayectoria que yo. Son muy importantes esas experiencias. Me ayudó muchísimo. También estuve en un encuentro humanista en Costa Rica, donde también pude compartir talleres de pintura corporal, que era lo que más les interesaba a ellos, en la Universidad Nacional de Costa Rica. El último FICUA que hubo también pude ir ahí a Panamá, y igual a compartir pintura corporal en un museo, en una galería de la Universidad de Panamá. Y en muralismo, el último festival al que fui fue en Perú,
que era solo de mujeres muralistas. Ah, También una experiencia increíble. Pude conocer Lima, Machu Picchu, y ahí fue, bueno, este fue este año, en marzo, me parece que fue donde yo ya pude como unificar mi diseño de pintura corporal con el muralismo, porque yo hice un diseño de pintura corporal que hice acá en el lago y lo plasmé ahí en un mural, ¿verdad? Justo era en las afueras de una escuela de ahí, entonces un lugar donde van a pasar muchos estudiantes viéndolo. Y elegí también este diseño porque representaba para mí como también sobre la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza como una figura femenina, tal vez, y una pareja de aves que eran 2 chipes rosados en un nido, que es una ave que es endémica de acá, de Guatemala, y pocos creo que lo saben o se habla de esto, pero es una ave muy linda. Y pues esas han sido mis últimas experiencias y viajes. muy bien. Bueno, mire, se nos acabó el tiempo, así que por favor despídase de su público. Bueno, gracias por el espacio TV USAC, gracias Hugo también por la invitación y los insto a que sigan adentrándose como en todo el mundo del arte y la cultura guatemalteca. Estuvo con nosotros Susana Oliva, ya ven ustedes, muy jovencita, muy talentosa, una de las grandes promesas concretas, no futuras, de este país, concretas. Muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos en una nueva edición de Sala de Artistas de TV USAC de la Tricentenaria Universidad de San Carlos.